Listo, gracias doctora Luz Estela. Ahí No, doctor. eso es lo que se agradece, esos detalles. Bueno, doctores, buenos días. Entonces les estaba comunicando que el día de hoy vamos a hablar de una audiencia tan importante como es la imposición de medidas de aseguramiento preventiva en centro carcelario o centro domiciliario. De igual manera, vamos a mirar que existe una audiencia que se llama revocatoria o audiencia para interponer la revocatoria de la medida de aseguramiento. Esto es cuando se ha impuesto la medida de aseguramiento preventivo en centro carcelario domiciliario como la del señor Uribe Vélez, y después de ello existe una audiencia que se llama revocatoria de esa medida de aseguramiento. Entonces, son dos audiencias importantísimas y que se llevan a cabo también ante el juez penal municipal con función de control de garantías. ¿Por qué es importante? Porque, doctores, hay que tener en cuenta varias cosas importantes acá, y antes de empezar a explicar la audiencia quiero hacer como una acotación a estos objetivos fundamentales e importantes de esta audiencia. Esta audiencia les indica y vuelvo a reiterarles que se vulnera el principio del artículo 28 del artículo 29 de la Constitución Política, donde nos indica que la presunción de inocencia de todas las personas. ¿Y por qué digo que se vulnera? Porque, ojo, el artículo 29 nos indica lo siguiente: dice que toda persona se presume inocente hasta que una autoridad competente le demuestre lo contrario. Es decir, que cuando esa autoridad competente me demuestra lo contrario, me desvirtúa a mí esa presunción de inocencia. Sin embargo, en esta imposición de medida de aseguramiento preventiva y privativa temporal de la libertad, pues ninguna autoridad judicial competente me ha demostrado lo contrario a la presunción de inocencia de mi cliente. Sin embargo, me lo están dejando privado de la libertad, ¿cierto? Entonces, mire que en este evento, para mí, existiría la vulneración a ese principio o a ese derecho fundamental que tenemos todas las personas de la inocencia, desde el mismo momento que se tiene conocimiento que la Fiscalía adelanta las diligencias preliminares de indagación y de investigación. Desde ese mismo momento adquiere la persona esa presunción de inocencia, pero con la medida de aseguramiento impuesta por el juez de control de garantías, pues me está desvirtuando a mí esa presunción de inocencia. ¿Cuál es la autoridad competente que a mí me desvirtúa la presunción de inocencia? Pues el juez de conocimiento. Y el juez de conocimiento, cuando encuentra culpable o responsable de haber cometido una conducta punible a mi cliente, dictará una sentencia condenatoria privativa de la libertad si el delito amerita esta privación de la libertad. Porque si el delito no amerita esto, de todas maneras le irá a imponer una sentencia, ya sea una pena principal pecuniaria de multa, pero le está castigando a mi cliente por encontrarse responsable. Con esta decisión, con esta sentencia, pues el juez de conocimiento me está desvirtuando la presunción de inocencia de mi cliente y está encontrando la responsabilidad de mi cliente. Pero en el evento que con los elementos materiales probatorios y evidencia física que aporte la defensa, ¿cierto?, a la fiscalía y le dé el convencimiento necesario, suficiente, verídico, veraz al juez, y que indique que mi cliente es inocente y no es responsable, dictará una sentencia absolutoria con la cual estará confirmando la presunción de inocencia que se estaba alegando durante todo el proceso. Pero acá en la imposición de medidas de aseguramiento preventiva y privativa de la libertad, pues me lo están privando de la libertad sin haberle comprobado nada todavía. Pero entonces la norma nos indica que esto es legalmente y constitucionalmente se da esta privación de la libertad. Y yo les indicaba que siempre la Fiscalía es la que le solicita al juez de control de garantías
que se imponga esta medida de aseguramiento. De igual manera, le solicita la legalización de captura, de igual manera le solicita la formulación de imputación, etcétera, etcétera. Siempre es por solicitud de la Fiscalía, siempre. La Fiscalía es la parte que tiene a su cargo la solicitud y la parte que tiene a su cargo la prueba para poder encontrar responsable o culpable a mi cliente. Bien, entonces, la prisión preventiva es una medida cautelar. Se tiene como una medida cautelar. Se dice que la privación preventiva, porque es una privación preventiva. Ahora quiero agregar acá algo. Si a una persona le imponen la medida de aseguramiento preventiva y privativa de la libertad, el tiempo que dure privado de la libertad, doctores, el tiempo que dure privado de la libertad, ese tiempo se le restará si lo encuentran responsable o culpable a la privación de la libertad definitiva que le indique el juez de conocimiento. Ejemplo, si a una persona por acceso carnal violento del artículo 205 del Código Penal, donde me indica que la persona o las personas que accedan utilizando la fuerza o la violencia a una persona o que la coloquen en estado de indefensión o en estado de inferioridad, la accedan carnalmente, tendrán una pena privativa de la libertad de 205 meses, perdón, de 12 años a 20 años. Excúseme que estoy... Esa es la pena privativa de la libertad por las personas que tipifiquen el delito del artículo 205 de nuestro Código Penal o dentro de nuestro ordenamiento penal. Si a una persona el juez la encuentra responsable, le impone una pena definitiva, por ejemplo, de 13 años, pero esta persona estuvo privado de la libertad con una medida de aseguramiento preventiva y temporal por 2 años, hablemos que estuvo 2 años, se le irán a restar, se le irán a descontar estos 2 años a esos 13 años definitivos que le colocó el juez. O sea que únicamente irá a pagar 11 años y no los 13 que le indicó el juez en el momento de emitir la sentencia. Ese es un beneficio que se le da porque si se encuentra responsable de la comisión de esa conducta punible, pues tendrá esa resta. En el artículo dice que se computará, no. Computar para mí es agregar. No, se le resta. En un artículo que vamos a ver más adelante nos indica que se le computará. Se le restará. Bien, entonces decimos nosotros que la prisión preventiva debe cumplir con unos requisitos fundamentales, doctores, unos requisitos fundamentales. Y es que el fiscal, de igual manera como en la legalización de captura, ojo, en estas dos diligencias, en estas dos audiencias, el fiscal solicitará al juez de control de garantías que le imponga la medida de aseguramiento preventiva y privativa de la libertad, el centro carcelario, porque recuerde que siempre los fiscales solicitan la mayor gravedad para el cliente de uno. Sin embargo, nosotros tenemos que llevar una buena relación con la fiscal o el fiscal que conozca el caso, porque recuerden que nosotros también en los delitos que permitan llevar a cabo un acuerdo o preacuerdo o negociación, lo debemos hacer es con la fiscalía, ¿cierto? Entonces debemos llevar una relación con ellos. No es cierto que nosotros tengamos una enemistad con el fiscal. Eso no es cierto. Debemos llevar la mejor relación porque necesitamos la colaboración del fiscal que conoce del caso. Entonces, por eso podemos. Y en los delitos que requieran o ameriten o nos dé esa posibilidad la ley, podemos llevar a cabo los acuerdos o preacuerdos o negociaciones o solicitarle al fiscal que solicite o interponga el principio de oportunidad, que todo eso lo vamos a mirar, a reforzar, porque eso ya lo hemos visto. Entonces, el juez le solicitará al juez de control de garantías en esta audiencia, en esta diligencia, en este momento procesal, que se imponga medida de aseguramiento
privativa de la libertad a Pedrito Pérez. ¿Por qué? Porque si el juez no le impone esa medida de aseguramiento privativa de la libertad y lo deja en libertad, entonces esta persona podrá o violará los requisitos subjetivos que están tipificados en el artículo 308 y que de eso también nosotros hemos hablado. Entonces le dice: su señoría, con el debido respeto, solicito que se le imponga la medida de aseguramiento privativa y preventiva de la libertad en centro carcelario a Pedrito Pérez, porque si se deja en libertad podrá ser un peligro para la sociedad, para la víctima, para los testigos, los podrá coaccionar, los podrá amenazar, inclusive los podrá agredir. Solicito que se le imponga la medida de aseguramiento preventiva y privativa de la libertad del centro carcelario a Pedrito Pérez, porque si se deja en libertad podrá ocultar, destruir, desaparecer los elementos materiales probatorios de evidencia física, que todo eso también lo hemos tenido y lo conocemos. Y acá en esta medida, imposición de medida de aseguramiento, también le dirá la fiscalía al juez que por favor le imponga la medida de aseguramiento, porque si lo deja en libertad podrá fugarse, podrá no comparecer o podrá evadir la justicia. Y eso es lo que nos indica a nosotros nuestra norma procedimental penal para desvirtuarme a mí, que estoy diciendo que eso riñe o está en contra de la presunción de inocencia. Con ello me trata de desvirtuar, claro, porque si es una persona que ha cometido muchas conductas punibles, o si es una persona que tiene antecedentes judiciales, pues en este caso la norma tiene razón en solicitarle al juez que me lo deje privado de la libertad por estos tres requisitos del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. Tienen razón. Y nos indica también que esta presunción, esta imposición de medida de aseguramiento tiene o está relacionado o no vulnera la Constitución política. Eso es lo que nos indica. Y acá, pues, con estos presupuestos, con estos requisitos del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, pues entonces me está dando a mí como, o me desvirtúa ese concepto que tengo de que se vulneraría la presunción de inocencia. Sin embargo, yo sigo con mi duda porque si hay otros mecanismos, hay otras situaciones mediante las cuales no necesariamente se puede dejar privado de la libertad a una persona, ya sea en el centro de reclusión o ya sea en el domicilio. Bien, entonces, nosotros estamos mirando acá que esa medida, esa situación preventiva, siempre va a ser una medida cautelar. También me argumentan, doctores, que se deja privado de la libertad preventivamente en esta diligencia, en esta audiencia, porque con la privación de la libertad de esta persona se evita, primero que todo, los presupuestos subjetivos del 308 y segundo, se garantiza la indemnización a la víctima, ¿cierto? A aquella persona que ha probado durante el proceso que se le ha vulnerado un derecho fundamental, que se le ha conculcado un bien jurídicamente protegido y que el único que debe responder es la persona que va a estar ahí preventivamente privado de la libertad. De igual manera, puede ser cierto porque en el evento que no comparezca a ningún llamado o requerimiento que le haga la autoridad competente, pues entonces también está en riesgo esa indemnización o ese pago por el daño causado a la víctima. Entonces también en parte tienen razón. Entonces, como les indicaba, la prisión preventiva es una medida cautelar, ¿cierto? Personal, que siempre deberá ser solicitada por el fiscal que conoce el caso o el fiscal que lleve el caso o el fiscal que está siendo delegado por el ente acusador. Entonces, y se la debe solicitar ante el juez penal municipal con función de control de garantías, que será la autoridad competente que irá a imponer o a no imponer esta
solicitud que está haciendo la Fiscalía General de la Nación. De igual manera, doctores, en todas las audiencias el fiscal deberá aportar, deberá hacerle llegar al juez de control de garantías elementos materiales probatorios que sustenten esta solicitud y todas las solicitudes que haga la Fiscalía. Siempre tendrá que aportar elementos materiales probatorios para que el juez le den el convencimiento y pueda otorgar esa medida de aseguramiento preventiva en el domicilio o privado de la libertad en el centro carcelario. Esta privación de la libertad es temporal. Esta privación de la libertad en un principio se hará por 1 año y después, si no se ha resuelto la situación jurídica de esta persona, se solicitará por 1 año más. Máximo 2 años podrá estar privada de ambulatoriamente la persona. De igual manera, para la imposición de la medida de seguridad es prerequisito, doctores. No se podrá llevar a cabo la audiencia de imposición de medida de aseguramiento preventiva si no se ha llevado a cabo la audiencia de formulación de imputación que vimos nosotros la clase pasada. Es prerequisito, así como ustedes tienen dentro de su universidad algunas materias que son prerequisito para ver otra, acá también es prerequisito que se haya llevado a cabo la formulación de imputación para poder desarrollar y poder llevar adelante la imposición de medida de aseguramiento. Bien. La medida de aseguramiento se podrá llevar a cabo privado de la libertad en el centro carcelario, pero también hay algunas conductas punibles, algunos delitos que también es viable solicitarle al juez que, si bien es cierto que se va a quedar privado de la libertad mi cliente, le conmute, le cambie la pena privativa de la libertad en ese centro carcelario por el domicilio de la persona. Eso se podrá llevar a cabo y se podrá solicitarle al juez esa conmutación, ese cambio, y ahí es donde nosotros debemos estar pendientes para que se lleve a cabo esa privación de la libertad temporal en el domicilio, porque es mucho mejor pagar privación de la libertad en su apartamento, en su casa, con los suyos, con sus familiares, a estar privado de la libertad en un centro carcelario. Totalmente diferente. Y acá pues hay una protección fundamental de los derechos humanos, mientras que privado de la libertad en un centro carcelario hay más posibilidad de que se puedan vulnerar derechos fundamentales contra mi cliente. Eso es fundamental. Pero también nos indican a nosotros que existe una procedencia para poder llevar a cabo esta privación de la libertad. Entonces, como les indicaba, no todos los delitos y no todos los momentos se podrá solicitar. Entonces, cuando ya se haya hecho la solicitud por parte de la Fiscalía, deben existir algunos requisitos como los del artículo 308, ¿cierto? Que si se prueban que pueden ocurrir, pues entonces se dejará privado de la libertad a la persona. Otra situación cuando se puede dejar privada a la persona es cuando en el formato de arraigo, pues no se indique que realmente la persona tiene un arraigo y que podrá comparecer ante la autoridad que lo requiera, que tiene una familia, que tiene unos hijos, que tiene un trabajo, que tiene a una esposa. Eso es el formato de arraigo y que le da la credibilidad al juez de que esta persona, como tiene ese arraigo, no podrá vulnerar los presupuestos del artículo 308 y que en el momento que la autoridad competente lo requiera, podrá presentarse porque él tiene un arraigo acá. Lo que no sucede, por ejemplo, con los extranjeros, si vamos nosotros a mirar los venezolanos, por ejemplo, que cometan una conducta punible, si bien es cierto que pueden tener un domicilio, ¿cierto?, donde ellos estén, pues no pueden comprobar su arraigo.
Y en el evento que cometan una conducta punible, pues estas personas que no por en su arraigo son más frecuentes a vulnerar los principios del artículo 308. Un venezolano que cometa una conducta punible y se prive de la libertad, pues se le impondrá medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario, porque tampoco se le podrá colocar la del domicilio, porque se podrá fugar, se podrá ir para su país y quedará en la impunidad el delito que se haya cometido por parte de estas personas. Por eso es fundamental en la legalización de captura ese formato de arraigo. Eso es, y se va a utilizar tanto en la legalización de captura como en la imposición de medidas de aseguramiento. Y eso es lógico, claro. Si una persona no demuestra arraigo, pues se deja privada de la libertad preventivamente, porque si no se va a escapar. Eso es lo primero que puede hacer. O si una persona que es violenta o que ha cometido diferentes conductas punibles, que ha comprado testigos, que ha pagado testigos, que ha hecho toda esa situación, pues también se podrá dejar privado de la libertad porque está incumpliendo con, o podrá incumplir uno de los requisitos del 308, que es ser un peligro para la víctima, para el asociado, para los testigos. Primero los irá a comprar, ¿cierto? Les irá a dar dádivas para que vayan e indiquen otra situación diferente a la comisión de la conducta punible o de los hechos. Entonces, todo eso se debe tener en cuenta y por eso la norma nos indica esta situación. Bien. Entonces, la medida de detención preventiva en establecimiento carcelario se da en los siguientes casos. Hay algunos casos más de mayor connotación que la ley nos indica, y que en estos casos es cuando siempre se irá a dejar privado de la libertad a una persona. Entonces, por ejemplo, en los delitos de competencia de los jueces penales de circuito especializado, recuerden que nosotros vimos en el artículo, 32, 33, en el artículo 34 del Código de Procedimiento Penal, vimos la competencia de los jueces penales de circuito especializado, y todos los delitos que sea de conocimiento de los jueces penales de circuito especializados se dejará o se impondrá la medida de aseguramiento preventiva a la persona que ha cometido un delito. Eso nos indica a nosotros la norma. Bien, en los delitos investigados de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista exceda de los 4 años. Entonces, una pena privativa, una conducta punible tiene una pena privativa de la libertad superior a 4 años, también nos indica la norma que se podrá dejar privado de la libertad a esta persona. Bien, en los delitos del título octavo del libro segundo del Código Penal, ¿qué nos dice esos delitos? ¿Quién me busca, doctor, es ese título octavo, sí? Octavo, sí, del libro o de los delitos en particular, libro segundo del Código Penal, título octavo. ¿Quién me busca eso y miramos cuáles son esos delitos? Es que no tengo acá el código en la mano. Esos delitos por los cuales también nos indica la norma que se puede dejar preventivamente privada de la libertad de una persona. Por esos delitos a que se refiere el título octavo. Se da el capítulo octavo, profe. Título, sí, ¿cuáles son? Léame el título, doctora, que ahí Dice me... capítulo octavo del daño. Léame, ¿qué delitos hay ahí, doctora? Tipificados, incorporados. Dice artículo 265, daño en bien ajeno. Ah, perfecto. ¿Qué más? Dice el que destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe bien ajeno, mueble o inmueble, incurrirá en prisión de 1 a 5 años y a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. La pena será de 1 a 2 años de prisión y multa hasta 10 salarios mínimos legales vigentes
si el monto del daño no excede los 10 salarios mínimos. Ese es el título octavo, doctora. Título Capítulo, octavo. capítulo, doctor. No, búsqueme el título octavo. Título, por favor. Recuerde que yo les había dicho que la estructuración del Código Penal está por títulos. En el primer título nos habla de los delitos contra la vida y la integridad personal. Y así sucesivamente. En el título octavo creo que están los delitos de derechos de autor o protección de la información y datos. Creo que es eso. Bueno, en fin, quien comete esta conducta punible del título octavo del código, del libro segundo del Código Penal, también la norma nos indica que deben quedar con privación temporal de la libertad. También nos indica que los delitos cuando la persona haya sido capturada y tenga antecedentes judiciales, de igual manera, entonces en ese evento también se dejará privado de la libertad temporalmente. Y entonces esos delitos nos indican que se tendrá, y otros delitos graves, ¿no? Por ejemplo, como el homicidio. Profe, Señor. Señor. profe, ¿será que en el título octavo, profe, ¿me escucha? Sí. En el título octavo de la norma dice que de los delitos contra los derechos de autor, capítulo único, el artículo 270, violación de los derechos morales de los derechos morales de autor. Sí, listo. Ese es otro más, fuera de los delitos graves, ¿no? Como homicidio. Mire, nos dice que será privado de la libertad temporalmente cuando se hayan cometido delitos que sean competencia de los jueces penales de circuito especializado. Recuerden que cuando vimos esa competencia, nos dimos cuenta que la gran mayoría de delitos conoce o tiene competencia este juez penal del circuito especializados y que son delitos graves. No sé, cuando leímos eso, el artículo creo que 34, 35 del Código de Procedimiento Penal, y vimos la competencia de estos jueces, pues la gran mayoría de delitos que conocen ellos son graves y son muchos. Entonces, por esta clase de delitos es que se va a dejar privado de la libertad temporalmente o se le impone la medida de aseguramiento. Mire que son muchos, pero acá la norma también nos dice que además de esos que conoce el juez penal de circuito especializado, además de ellos, también por los delitos que están tipificados en el título octavo del Código Penal, libro segundo, también se podrá imponer la medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario, ¿cierto? También fuera de los que conoce los jueces de circuito especializado, también los que están tipificados ahí en ese libro segundo, título octavo del Código Penal. Entonces, mire que son mucho terrorismo, estafa, todo de los que es competente el juez de circuito penal de circuito especializado. Además, nos indica que de igual manera, cuando exista hurto, donde el hurto comporte o tenga más de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, también se podrá dejar privado de la libertad de esta persona. De igual manera, se dejará privado de la libertad de esta persona cuando el capturado haya sido restringido de la libertad por conductas constitutivas de que tengan antecedentes judiciales. Entonces, si tienen antecedentes judiciales, se prevé, se cree que esta persona, si se deja en libertad, puede vulnerar o no puede cumplir con los requisitos del artículo 308. Entonces, el fiscal es quien debe solicitar al juez de función o con función de control de garantías la imposición de esa medida
de aseguramiento preventiva y privativa de la libertad temporalmente en centro domiciliario o en centro carcelario. Pero si son por otros delitos diferentes a los que hemos visto acá, y si ya vemos nosotros como defensa, claro que ustedes pueden ser también fiscales y tienen que tener cuidado en los roles que cumple la fiscalía. Pero si es por otra clase de delitos diferentes a estos que les estoy indicando y que el juez vaya a imponer la privación de la libertad temporal, es acá cuando nosotros podemos solicitarle al juez que, si bien es cierto que mi cliente va a quedar privado de la libertad, también es cierto que se le hace una solicitud muy respetuosa al juez y que no se le imponga esta medida privativa de la libertad en centro carcelario, sino que se le sustituya, se le conmute o tenga el beneficio de que pague por esta pena privativa de la libertad en su domicilio o en su residencia. Todo eso lo tenemos que hacer nosotros y lo podemos hacer. Entonces, se tiene esa posibilidad. De igual manera, doctores, se tiene la posibilidad de hacer ese cambio, de hacer esa conmutación, esa sustitución de la pena privativa de la libertad, de que la vaya a hacer en centro carcelario para el domicilio, teniendo en cuenta, fuera de los que les estoy diciendo, de los que no estén inmersos acá, también lo puede hacer cuando la persona cumpla con los requisitos que están tipificados en el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, que ahora los vamos a mirar también. Y dentro de los que les voy a anunciar, se me quedará alguno, y es que se podrá solicitar la conmutación, el cambio, la sustitución de la pena privativa de la libertad en centro carcelario por el domicilio o la residencia de la persona cuando la persona que ha cometido la conducta punible es una persona mayor de 65 años. Ahí podemos solicitarle al juez que, por la situación de la edad de mi cliente, solicita muy comedidamente que le sustituya la pena y que esa pena la vaya a pagar en el domicilio de esta persona, mujer o hombre, que haya cometido la conducta punible y tenga más de 65 años. Se le podrá también solicitar al juez de control de garantías que me sustituya esa pena en centro carcelario por la de domicilio. ¿Cuándo? Si la persona que cometió la conducta punible es una mujer y le faltan 2 meses para dar a luz, también se les solicitará. Recuerden que también las mujeres cometen conductas punibles, ¿no? Delitos. Entonces, si le falta 2 meses para dar a luz, a esa persona se solicitará por el beneficio y la protección de los derechos fundamentales de la mamá y del nascituros, para que lo cumpla en el lugar de residencia o de domicilio. O cuando haya dado a luz y durante los 6 meses siguientes, por la lactancia de ese menor, también se le solicitará al juez que le cambie esa privación de la libertad carcelaria por la del domicilio. Cuando el padre o la señora o el señor sean padres cabeza de familia de menores de edad. De igual manera se les solicitará. Cuando la persona tenga alguna enfermedad terminal o alguna enfermedad grave, también se le podrá solicitar que me haga ese cambio por el del domicilio de la residencia o por el de la clínica o hospital, donde se le van a prestar las diferentes ayudas para que controle o lleve a cabo el control de la respectiva enfermedad. Se me quedan algunos que ahorita los vamos a leer en el artículo 314. De una vez leámoslos para mirar en qué eventos se puede solicitar ese cambio. Entonces, en el 314 nos indica de esa sustitución que se puede llevar a cabo. Del Código de Procedimiento Penal, alguien que me haga el favor de colaborarme con esa lectura. Artículo 314, modificado artículo 27, Ley 1142 del 2007. Sustitución de la detención preventiva. La detención preventiva en establecimiento carcelario podrá sustituirse por la del lugar de residencia en los siguientes eventos.
cuando para el cumplimiento de los fines previstos para la medida de aseguramiento sea suficiente la reclusión en el lugar de residencia, aspecto que será fundamentado por quien solicite la sustitución y decidido por el juez en la respectiva audiencia de imposición, en atención a la vida personal, laboral, familiar o social del imputado. Segundo, cuando el imputado o acusado fuere mayor de 65 años, siempre que su personalidad, la naturaleza y la modalidad del delito hagan aconsejable su reclusión en el lugar de residencia. Tercero, cuando a la imputada o acusada le falten 2 meses o menos para el parto, igual derecho tendrá durante los 6 meses siguientes a la fecha de su nacimiento. Cuarto, cuando el imputado o acusado estuviere en estado grave por enfermedad, previo dictamen de médicos oficiales. El juez determinará si el imputado o acusado deberá permanecer en el lugar de su residencia, en clínica u hospital. Quinto, cuando la imputada o acusada fuera madre cabeza de familia de hijo menor y que sufriere incapacidad permanente, siempre y cuando haya estado bajo su cuidado. En ausencia de ella, el padre que haga sus veces tendrá el mismo beneficio. La detención en el lugar de residencia comporta los permisos necesarios para los controles médicos de rigor, la ocurrencia del parto y para trabajar en la hipótesis del numeral 5. Listo, permítame un poquito, doctora Luz Estela, y gracias. Bueno, esto no quiere decir, o bueno, que deba cumplir con los requisitos como si estuviese privado de la libertad en el centro carcelario, porque aquí también va a estar privado de la libertad. Una cosa es que se le otorgue o el juez le otorgue ese beneficio de que pague la pena privativa de la libertad temporal en el domicilio. Se cree erróneamente, doctores, así como se cree ahorita con el COVID, que el hecho de que nos dieran la posibilidad de salir es que mucha gente cree que fue que el COVID se fue. No, ahí está presente el virus. Acá en la imposición de medida de aseguramiento preventiva en el domicilio es un beneficio que le otorga el juez al cliente o a la persona que está siendo procesada, pero de igual manera debe cumplir con todos los requisitos como si estuviese privado de la libertad en el centro carcelario. Acá es igual, me refiero a que debe cumplir la pena dentro del centro carcelario, no podrá salir, porque si sale a la calle y lo capturan en la calle, el resto de tiempo que le falte para cumplir la pena privativa de la libertad en el domicilio se la irán a dar ya en el centro de reclusión, es decir, pierde el beneficio y el resto de tiempo lo llevan para el sitio de reclusión o para la cárcel. Segundo, si hace esto, se le tipificará otro delito que es la fuga de presos, porque él está privado de la libertad. Entonces, de igual manera, se le tipificará otra conducta punible que cometió y que es la fuga de presos. Pero de igual manera, doctores, si está privado de la libertad en el domicilio, también tendrá algunos derechos importantes como si estuviese privado de la libertad en el centro carcelario. Y es la redención de la pena. Si a esta persona se le da también la posibilidad en su residencia de que estudie, de que trabaje y que por cada una de estas labores que haga o que esté realizando, habrá una redención de la pena, una disminución de la pena. Habrá esta redención y eso está tipificado en el Código Penal, que de igual manera tendrá esa redención de la pena, porque son derechos adquiridos y que ya sea en el centro carcelario, en el lugar de residencia o domicilio de la persona, pues tendrá también estos beneficios. Así como también si evade o se va del lugar de residencia, cometerá estas conductas punibles y también será castigado. Entonces, de igual manera, es igualito como si estuviese privado de la libertad en un centro carcelario.
para que se tenga en cuenta esto, doctores, y hay que explicarle bien al cliente que es lo mismo, que no suceda como un señor, un muchacho que le otorgaron ese beneficio y él pensó que podía salir. Entonces venía su novia por allá del Tolima, llegó al terminal de transporte. Recuerde que en el terminal de transportes o en el aeropuerto es donde más piden documentos, solicita a la policía judicial documentos. Le solicitaron documentos y resulta que él estaba privado de la libertad domiciliaria. Lo capturaron y de una vez lo llevaron al centro de reclusión y le imputaron cargos por fuga de presos. Hacen más gravosa la situación, doctores. Y como digo, es un beneficio grande porque estar uno privado de la libertad, así sea por 10 minutos, es la situación más grave en centro carcelario. Mientras que se le otorga este beneficio, el abogado hace muchísimo esfuerzo para lograr que el juez le conceda este beneficio y después no lo hacemos. Por eso, doctores, siempre, siempre, sin importar en qué rama del derecho, debemos asesorar muy bien a nuestro cliente, decirle qué va a suceder en las determinadas audiencias, si es en laboral, si es en la obligación de un título valor. Siempre, doctores, debemos prepararnos nosotros, leer, estudiar, para transmitirles información a nuestro cliente y decirle qué va a pasar en determinada diligencia y en determinada audiencia. Y sobre todo en materia penal, porque en materia penal está en juego la libertad de una persona. Entonces, en todo debemos estarlos asesorando, estarle solucionando algunas dudas que tenga. Todo eso lo tenemos que hacer y eso está dentro de la ética de nosotros, doctores, dentro de la ética del abogado. Entonces, hay que ser muy responsables en esta situación, doctores. Así como ustedes son responsables en el hecho de asistir a la universidad presencial o virtualmente y con el ánimo, el interés importante de aprender, todo lo que se aprenda, doctores, y lo que se puede aprender más allá de la institución, todo eso se le debe explicar a nuestro cliente. Y ahí está la responsabilidad y la honestidad de todos nosotros. Entonces hay que explicarle toda esa situación, porque si no, cometerá, como ellos no conocen de la norma, si a veces nosotros los abogados no conocemos o no conocemos de muchas normas, menos ellos que no estudian derecho ni que son abogados, entonces debemos nosotros, para eso nos dan unos honorarios, para eso nos contratan, el cliente es nuestro jefe y por eso nosotros debemos darle esa posibilidad. Bien, entonces, ¿quiénes intervienen en la audiencia de imposición de medida de aseguramiento? Pues interviene el juez, que es quien dirige la audiencia y que es una persona autónoma y que es una persona imparcial y que dentro de su discrecionalidad dirige o asume la audiencia que se está llevando a cabo, que es la imposición de medida de aseguramiento preventiva y que ha sido solicitada por el fiscal. O sea que otra parte que interviene es el fiscal. ¿Quién más interviene? Pues el procesado, imputado, porque acá ya ha adquirido la calidad de imputado, porque ya se llevó a cabo con antelación la formulación de imputación y que es requisito fundamental para que esta persona se le pueda llevar a cabo la medida de aseguramiento. Entonces el fiscal, el procesado y el defensor del procesado. Claro, en ninguna de las audiencias contradictorias puede faltar el fiscal. En ninguna de las audiencias contradictorias puede faltar el defensor, porque si no, no se podrá llevar a cabo la respectiva audiencia. Entonces, en estas audiencias es fundamental y por eso les indico que debe estar el abogado, necesariamente el fiscal, que es el que está solicitando o haciendo la respectiva solicitud al juez de control de garantías, y el abogado pues debe estar ahí para poder defender ese derecho fundamental y decirle que si bien es cierto que la fiscalía está pretendiendo que se deje privado de la libertad a mi cliente,
Entonces yo decirle, su señoría, con el debido respeto, me opongo a las pretensiones de la fiscalía porque mi cliente es una persona de bien, mi cliente es una persona que tiene arraigo, tiene una familia, tiene un trabajo, trabaja en tal empresa, por lo tanto le solicito que no le imponga la medida de aseguramiento preventiva y me lo deje en libertad. Pero si ya vemos que la va a colocar, pues entonces solicitarle, segundo, que me lo deje llevar a cabo la privación de la libertad en el domicilio. Todo eso tenemos que estar pendientes y velar por esos derechos fundamentales de mi cliente. Eso es importante. Entonces, señora. Profe Edgar, es que tengo una duda. Usted mencionó que esta es la audiencia de medida de aseguramiento preventivo en centro domiciliario carcelario, pero también mencionó una que es audiencia revocatoria. Sí, pero eso es más adelante, doctora. Ah, bueno, gracias. A ver, la revocatoria es cuando me dejan privado de la libertad a mi cliente, pero después hay algunos elementos probatorios que me indican que puedo solicitarle al juez de control de garantías que me revoque esa medida y que me lo deje en libertad. Pero esa es otra audiencia. Por ejemplo, lo que creo que sucedió con el señor Uribe, pues esa se llama una audiencia de revocatoria de la medida de aseguramiento preventiva en el domicilio. Entonces es una, pero terminada esta, vamos a ver la revocatoria, que también es importante que la sepan. Bien. Gracias, profe. Con todo gusto. Entonces el fiscal debe, a ver, se instala la audiencia, toda esa situación, vamos a mirar de qué manera el fiscal puede solicitar. Entonces el fiscal debe comenzar exponiendo todos los fundamentos que soportan la petición y que van a acreditar la imposición de esa medida de aseguramiento. También empezará, siempre se empieza que el fiscal va a dar la identificación o la individualización de la persona, la dirección, el apellido, nombres, toda esa situación, y va a exponer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, casi en todas las audiencias lo hace el fiscal. Bien. El juez deberá escuchar todo el contenido petitorio que hace la fiscalía para tener en cuenta, y también tendrá en cuenta los argumentos y los elementos materiales probatorios de evidencia física que le exponga el fiscal. De igual manera, entonces, después de ello, el juez irá a escuchar a la parte, que la parte ya les indiqué que es el abogado que ha contratado para la defensa. Y teniendo en cuenta esas dos situaciones, pues el juez irá a tomar una decisión si lo deja como medida, imposición de medida de aseguramiento preventiva o no. Todo depende, y en todas las audiencias siempre dependerá de los elementos materiales probatorios, de la solicitud que haga la fiscalía y de la defensa que haga el abogado de la persona que confió ese derecho fundamental. Entonces, dentro de esta audiencia, el juez, con función de control de garantías, no puede olvidar que esto es una medida cautelar que se tiene en cuenta. Y el juez debe determinar que se utilizará necesariamente la privación de la libertad cuando los elementos materiales probatorios de evidencia física que le presenta el fiscal lo ameritan así y le dan ese convencimiento. O el juez, en segundo momento, y después de todas las explicaciones que le haga el fiscal, si ve que es necesaria y amerita, porque se pueden vulnerar los presupuestos subjetivos del artículo 308, pues entonces podrá el juez decretar la medida preventiva de aseguramiento y privativa de la libertad. Entonces, si tiene a bien, el juez pues podrá imponer esta imposición de medida de aseguramiento preventiva. Y acá entonces se inicia a mirar lo del artículo 308 que lo vamos, bueno, esperemos un momentico y lo vamos a leer más adelante, porque ya vamos a mirar que existen unas medidas de aseguramiento privativas de la libertad
y existen unas medidas de aseguramiento no privativas de la libertad. Dentro de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad, tenemos la detención preventiva en centro de reclusión o la detención preventiva en el lugar de residencia o de domicilio de la persona que ha indicado una dirección donde realmente se ubica o donde se domicilia. Existen otras medidas que no son privativas de la libertad. Y ojo, por ejemplo, la que nosotros conocemos, que es someterse a un mecanismo electrónico de vigilancia. Esa es una de las medidas no privativas de la libertad. Pero anteriormente, y nosotros los colombianos somos buenos para evadir y ir en contra de la justicia. Anteriormente se colocaba este mecanismo de, ¿cómo se llama? Mecanismo de vigilancia electrónica. Pero resulta que ellos buscaban la manera, la forma de quitárselo de donde se lo colocaban. Anteriormente se lo colocaban en el tobillo o en la pierna de una persona. Ellos buscaban la manera de quitarlo y se lo colocaban a la mascota de la casa, al perro, al gato, o lo que tuvieran ahí. Y pues claro, como es un mecanismo electrónico, las autoridades vigilaban y ahí estaba quieto en el lugar de domicilio y resulta que el señor estaba por fuera delinquiendo o haciendo otras actividades y se creía porque lo tenía la mascota de la casa. Hoy en día se ha modificado ese mecanismo y ya cuenta con una mayor seguridad. Entonces, eso es el primer medida de aseguramiento no privativa de la libertad. La obligación de someterse a la vigilancia de una autoridad competente o una persona. Eso es otra no privativa. Se le deja en el domicilio, pero en cualquier momento va alguna autoridad competente a vigilar si la persona se encuentra ahí en el domicilio o no, ¿cierto? Entonces, habrá esa vigilancia por parte de las autoridades competentes. Otra es que la autoridad competente no lo deja privado de la libertad, pero entonces le impone un horario y una presentación en determinados días o en determinadas horas para que haga una presentación ante el despacho, por ejemplo, del juez, los días lunes a las 9 de la mañana, el día miércoles y el día viernes. Entonces, a determinada hora tiene que cumplir con esa presentación al despacho del juez o ante la autoridad competente que le otorgó esa medida no privativa de la libertad. De igual manera, la prohibición de salir del país también es una medida que se le da a esta persona para que, como tiene en curso un proceso, esta persona no pueda salir del país, porque se podrá dar la posibilidad del artículo 308 de huir o de quedarse o domiciliarse o residenciarse en el lugar, en el país a donde va. Entonces, esta prohibición también se le da como una medida no privativa de la libertad. Se le restringe, por ejemplo, el hecho de asistir a determinadas reuniones sociales, el hecho de asistir a determinados lugares, el hecho, por ejemplo, de acudir a reuniones sociales entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Esas también son otras medidas no privativas de la libertad. Existen otras que en este evento no me acuerdo, pero entonces para ello vamos a leer el artículo 306, 307 del Código de Procedimiento Penal y ahí terminamos de reafirmar estos conceptos que les acabo de mencionar. Porque ya el 308 vamos a mirar de los presupuestos o los requisitos subjetivos que se pueden violar si se deja en libertad a esta persona. Entonces miremos el 306, que ahí nos va a hablar de la solicitud de esa medida de aseguramiento que hace la Fiscalía ante el juez de control de garantías. Capítulo 3, medidas de aseguramiento, artículos 306, solicitud de imposición de medidas de aseguramiento.
modificado por el artículo 59, Ley 1453 de 2011. El fiscal solicitará al juez de control de garantías imponer medidas de aseguramiento indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesario para sustentar la medida y su urgencia, las cuales se elevarán en audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente, escuchando los argumentos del fiscal, Ministerio Público y defensa. El juez emitirá su decisión. La presencia del defensor constituye requisitos de validez de la respectiva audiencia. Siga, doctora. Continúe. Artículo declarado exequible de manera condicionada por la Corte Constitucional mediante sentencia C-209/2007 en el entendido de que la víctima también puede acudir directamente ante el juez competente a solicitar la medida correspondiente. Artículo 307. Permítame acá un momentico, doctora. Si al fiscal, por X o Y circunstancia, o el fiscal ve que no comporta imponer la medida de aseguramiento, la víctima también podrá solicitarle al juez a través de su abogado para que se deje, cuando haya víctimas, ¿no? Entonces recuerde que el abogado de las víctimas va a defender los derechos de la víctima. Entonces nos indica acá que si por alguna circunstancia, alguna razón al fiscal se le olvida solicitarle al juez de control de garantías que se imponga la medida de aseguramiento preventiva, también lo podrá hacer la víctima a través de su abogado. Y el abogado de la víctima, porque tiene algunos objetivos importantes, porque si se deja privada la libertad es para garantizar la indemnización de la víctima. Entonces la víctima también podrá solicitarle a través de su abogado al juez de control de garantías para que se deje privado de la libertad temporalmente. Bueno, continúe, doctora, qué pena. Artículo 307. Medidas de aseguramiento. Son medidas de aseguramiento A. Privativas de la libertad. Primero, detención preventiva en establecimiento de reclusión. Segundo, detención preventiva en la residencia señalada por el imputado, siempre que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento. B. No privativas de la libertad. Primero, la obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica. 2. La obligación de someterse a la vigilancia de una persona o institución determinada. 3. La obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requisito ante el juez o ante la autoridad que él designe. 4. La obligación de observar buena conducta individual, familiar y social, con especificación de la misma y su relación con el hecho. 5. La prohibición de salir del país, del lugar en el cual reside o del ámbito territorial que exige el juez. 6. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares. 7. La prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas, siempre que no se afecte el derecho a la defensa. 8. La prestación de una acusación real adecuada por el propio imputado o por otra persona mediante depósito de dinero, valores, constitución de prendas o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. 9. La prohibición de salir del lugar de habitación entre las 6 p.m. y las 6 a.m. El juez podrá imponer una o varias de estas medidas de aseguramiento conjunta o indistintamente, según el caso, adoptado las precauciones necesarias para asegurar su cumplimiento. Si se tratare de una persona de notaria insolvencia, no tendrá el juez imponer caución prendaria. Listo. Esas son entonces las medidas de aseguramiento que se pueden solicitar. Entonces,
además de las que están tipificadas, que vamos a mirar ahorita en el artículo 308, que es el que continúa, pues decíamos que la falta de arraigo, ¿cierto?, en la comunidad, ese es un requisito para que se pueda dejar privada la libertad a una persona. Si no tiene arraigo, si no demuestra ese arraigo, pues entonces se cree por parte de todo el mundo y ahí por parte de la autoridad competente que al no tener arraigo puede fugarse, puede huir y se puede ir para otro país, entonces se le impondrá la medida de aseguramiento. Por la gravedad del daño causado o del delito, de igual manera se tendrá que imponer la medida de aseguramiento o por el mismo comportamiento del imputado durante el procedimiento. Si no se le ve ese interés, si esa persona no se le ve el interés necesario para poder cumplir o comparecer ante las autoridades, pues entonces el juez determinará la situación de imponerle la medida de aseguramiento. Tomada o escuchado los argumentos del fiscal, escuchado los argumentos de la defensa, doctores, escuchado si interviene de pronto el Ministerio Público, el juez tomará una decisión ya sea de imponer la medida de aseguramiento si todos los elementos materiales probatorios o evidencia física le dan la certeza y el convencimiento para poderlo dejar privado de la libertad, lo dejará privado de la libertad. Si no, entonces pues lo dejará en libertad. Y contra estos recursos, por esa auto proferido por el juez con función de control de garantías, que es al quien le compete la imposición de esa medida de aseguramiento, pues se interpondrán los recursos ordinarios, ya sea por parte de la Fiscalía o por parte de la Defensa, podrá interponer los recursos de ley ordinarios, reposición y el subsidio apelación, que nosotros ya hemos hablado mucho de esos recursos ordinarios. Bien, ahora vamos a mirar los requisitos subjetivos del artículo 308. Ahí me los enuncia, esos requisitos subjetivos, pero me les da una explicación en el artículo 309, 310, 311 del Código de Procedimiento Penal, me indica y me da una explicación clara, precisa y concisa de cada uno de estos requisitos que están tipificados en ese artículo 308. Entonces vamos a mirar esa explicación que nos hace el Código de Procedimiento Penal de cada uno de estos requisitos y que primero vamos a leerlos del 308. En el 309 nos habla y nos explica qué es obstruir la justicia, de qué manera la persona que se deje en libertad y no se le imponga esa medida de aseguramiento puede obstruir la justicia. En el 310 me habla de que si se deja en libertad puede ser un peligro para la víctima, para la familia, para los testigos. Me va a explicar de qué manera puede ser un peligro para la sociedad. En el 311 me explica el peligro para la víctima y así sucesivamente. Entonces, vamos a leer el 308, por favor. Se nos fue el tiempo. Artículo 308. Gracias, doctora. Requisitos. El juez de control de garantía, a petición del fiscal general de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga siempre y cuando se cumpla cuando de los siguientes requisitos. Primero, que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. Segundo, que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. Tercero, que resulte probable que el imputado no comparezca al proceso o que no cumplirá la sentencia. No comparecerá. No comparecerá al proceso. Doctores, léame despacio, por favor, para que no cambiemos de pronto algunos términos, porque yo les he dicho,
Una sola coma me puede cambiar el concepto de alguna decisión. Los signos de puntuación son fundamentales, doctores. Ahora, si cambiamos una palabra, de pronto también se nos cambia todo el contenido de un concepto. Entonces, despacio. Acá tenemos hasta las 12:30 para terminar esta clase, entonces tenemos suficiente tiempo para hacer eso. Bueno, bien. Entonces, mire que acá está tipificado por cual. Sin embargo, acá son muy concretos. Por eso les he dicho a ustedes que el código o los códigos en sus artículos vienen a ser muy concretos. A pesar de que nos dan una explicación, son muy concretos. Porque acá nos dice que el imputado constituye un peligro para la sociedad, para la víctima. También en algunos textos, en algunas bibliografías nos dicen, claro, para la víctima, para sus familiares, para los testigos. Entonces nos incluyen algo más y es obvio y lógico. Si hay un testigo que va en favor o va a testificar a favor de la víctima, pues puede ser amenazado, puede ser coaccionado, puede ser agredido o inclusive, como ha sucedido en nuestro país, le pueden quitar hasta la vida. ¿Sí ven? Entonces, hay que tener en cuenta estos presupuestos subjetivos del artículo 308. Es un peligro si se deja en libertad a esta persona porque puede quitarle la vida a la misma víctima, quitarle la vida a los testigos, y eso ha sucedido en nuestro país. Y ustedes saben y son conscientes de eso. Si se deja en libertad, puede comprar a los testigos, pagarles para que vayan y digan en las siguientes audiencias que no es cierto lo que cometió ese señor, que es pura mentira, que eso no es verdad. Se debe tener en cuenta. Pero ojo, si se aplica la ley como debe ser. Pero acá en Colombia la ley es para la gente del común, para la gente de ruana, porque la gente que ostenta un poder económico, político, social, religioso, etcétera, no se le aplica esto y sí se deja en libertad y puede hacer lo que quiera. Entonces, ustedes como abogados tienen que aplicar la norma como es. Si se aplicara la norma como es, no sucedería tanta situación, tanta muerte de testigos, tanta muerte de gente que está pidiendo porque se le protejan sus derechos fundamentales. Eso es lo que debemos hacer y debemos aplicar la norma. Yo siempre les he dicho, la norma es muy buena. Lo que pasa es que los que la aplican, no la aplican como es, no se rigen a derecho, reciben dádivas, reciben puestos, porque la gente que está inmersa en esos delitos es gente que tiene poder bastante grande económico y político. Y des en cuenta la gran mayoría de conductas punibles que se comete por los señores de cuello blanco queda en la impunidad. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Y por eso en el artículo 308 dice que se le podrá imponer la medida de aseguramiento si se cree que si se deja en libertad, esta persona pueda llevar a cabo estos presupuestos del 308. Pero allá se deja privada la libertad mediante medida de aseguramiento. Es a una persona que no comete esta situación si se va a dejar en libertad. Pero las que sí pueden salir, comprar testigos, callar a los testigos y entonces se dejan en libertad. Bien, esto es entonces, vamos a mirar, bueno, vamos por lo menos hoy a terminar la explicación de estos presupuestos para mañana mirar la revocatoria de la medida de aseguramiento. Porque estas, si se dan cuenta, todas, a pesar de que son cortas en su teoría, en la práctica a veces duran 2, 3 horas, 4 horas, porque hay objetivos o pretensiones de la Fiscalía y pretensiones de la Defensa, interviene el Ministerio Público y se alargarán estas audiencias. Entonces, miremos el artículo 309 que nos explica de qué manera se puede obstruir la justicia si se deja en libertad a esta persona. Artículo 309. Obstrucción de la justicia. Se entenderá que la imposición de la medida de aseguramiento es indispensable para evitar la obstrucción de la justicia. Cuando existan motivos graves y fundados que permitan inferir que el imputado podrá destruir, modificar, dirigir,
impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba. O se considere que inducirá a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o cuando impida o dificulte la realización de las diligencias o la labor de los funcionarios y demás intervinientes en la actuación. Ahí está todo claro, doctores. Podrán obstruir la justicia de todas esas maneras que acabo de leer la doctora Joana. Y las autoridades, es que inclusive, doctores, ni gente que conozca de normas penales, la gente del común sabe que esto puede suceder. Todo esto que acabo de leer la doctora Joana, eso se da, pero se le aplica únicamente a la gente del común, a la gente de Ruana, a la gente que para llevarle comida a sus hijos se hurtó un caldo Maggi o una libra de chocolate en el almacén de cadena. A ellos sí se les impone la medida de aseguramiento. Pero aquellas personas que salen y que pueden obstruir la justicia, modificar, impedir, ocultar, destruir, inducir, pagar a testigos falsos, a ellos sí no, doctores. Esa es nuestra justicia. Y uno está sin la manera de hacer algo. Ustedes son los que tienen que de aquí en adelante aplicar bien la justicia, doctores. No dejarse en comprar, así sea por 1.000, 2.000, 5.000 millones de pesos, doctores. Ahí está la honestidad y la honradez de una persona. Y entonces el mismo código está para aplicar esa norma. A nosotros no nos van a judicializar ni a iniciar ningún proceso por aplicar bien la norma como está ahí. A nosotros nos aplaudirán si aplicamos bien la norma, doctores. Entonces, eso es. Y mire, la norma misma lo indica, lo dice. Si esa persona es un peligro, puede comprar, puede callar, puede hacer eso, prívese de la libertad. No lo hacen. Bueno. Artículo 310. Doctora Joana. Artículo 310. Bueno, gracias, doctora. Modificado artículo 24, ley 1142 del 2007. Y modificado artículo 65, ley 1453 del 2011. Modificado artículo 3, ley 1760 del 2015. Peligro para la comunidad. Ajá, bueno. Para estimar si la libertad del imputado representa un peligro futuro para la seguridad de la comunidad, además de la gravedad y modalidad de la conducta punible y la pena imponible, el juez deberá valorar las siguientes circunstancias. Primero, la continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales. Segundo, el número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos. Tercero, el hecho de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad por delito doloso o preterintencional. Cuarto, la existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional. Quinto, cuando se utilicen armas de fuego o armas blancas. Sexto, cuando el punible sea por abuso sexual por menor de 14 años. Séptimo, cuando hagan parte o pertenezcan a un grupo de delincuencia organizada. Ese es el peligro para la comunidad, ¿no? Entonces, cuando la persona se crea que continuará con la situación delictiva, si se pretende que si se dé en libertad, continuará con esa situación delictiva. Y nos dice que cuando el número de delitos que se imputan sean muchos. Entonces, si se sabe que esta persona ha cometido y se han denunciado muchísimos delitos, pues también se podrá dejar privado de la libertad porque es una persona que tiende a cometer conductas punibles, ¿cierto?
Entonces también se podrá dejar privado de la libertad. Nos indica que cuando los delitos sean contra acceso sexual contra menores de 14 años, acá yo también colocaría el acceso sexual sin importar la edad de la persona, porque es que es un delito aberrante. Una persona que sea abusada sexualmente utilizando la fuerza, la violencia o dejándola en condición de indefensión o de inferioridad es un delito aberrante. Es un delito que causa, además de las lesiones físicas, causa lesiones psicológicas y morales en la persona que fue abusada, así sea una persona mayor de edad. Una chica o un chico de 20, 22, 30 años que utilicen la fuerza, la violencia o que la dejen en situación de indefensión y la accedan carnalmente, es una situación aberrante. Entonces también diría, ¿no? Esto no está tipificado ahí, lo que no esté tipificado, pues no no será un delito ni se irá a tomar como tal, pero para mí no solamente a los menores de 14, sino cualquier acto sexual utilizando la fuerza o la violencia también dejaría privado de la libertad a una persona como medida de imposición de medida de aseguramiento y todos estos delitos que nos indican ahí. Este es el peligro para la sociedad. Entonces hay que estudiar y hay que saber exactamente cómo se lleva a cabo esta situación. Y doctores, ustedes están adquiriendo estos conocimientos, ustedes son personas inteligentes, lógicas, que interpretan bien la norma, pues mire todo lo que nosotros hemos hablado en este procesal penal. Y mire cómo difiere la aplicación de la norma en la práctica a cómo está tipificada en nuestras normas penales. Eso es lo que debemos mirar, doctores, porque la norma es para interpretarla, para hacer un concepto lógico de cada una de estas interpretaciones. Y des en cuenta que difiere muchísimo de la práctica a la teoría que está ahí tipificada, plasmada, incorporada, relacionada en nuestra norma. Por eso el derecho procesal penal es hermosísimo, porque uno puede llevar a cabo y solicitar. La norma nos da esa posibilidad, esa viabilidad de solicitar, de poder pelear jurídicamente en un estrado, no quedarnos pasivos. Hay que hablar jurídicamente en cada una de esas audiencias, doctores. No quedarse uno sentado ahí. Yo soy las personas que le solicito al juez el permiso para levantarme de donde estoy ahí sentado como una piedra sin hacer nada. Se para uno, habla, coge el micrófono y le solicita al juez con el debido respeto, hace uno todo esto porque de verdad que uno mirando y leyendo lo que está tipificado ahí le da a uno excúseme, rabia de no aplicar la norma como es, de que quienes aplican la norma no sean honestos y no la apliquen como tal. Entonces, eso es lo que debemos nosotros hacer, doctores, futuros abogados. Ojalá nos encontremos en los estrados judiciales y los vea con ese ánimo y haciendo esas explicaciones jurídicas. Qué belleza. Yo me he encontrado con muchos estudiantes de otras universidades y qué satisfacción, qué alegría que le da a uno ver a los chicos y ojalá el alumno supere al maestro, eso es importante, pero aplicando la norma bien, doctores, haciendo justicia de acuerdo a lo que está tipificado y estipulado en nuestros códigos. Bien, no más cháchara, el 311 y 312, doctores. 311. Dale. Peligro para la víctima. Se entenderá que la seguridad de la víctima se encuentra en peligro por la libertad del imputado, cuando existan motivos fundados que permitan inferir que podrá atender contra ella. Atentar. Perdón, vuelvo y repito. Se entenderá que la seguridad de la víctima se encuentra en peligro por la libertad del imputado, cuando existan motivos fundados que permitan inferir que podrá atentar contra ella, su familia o sus bienes. Bien, perfecto. Y acá faltan los testigos. Podrá atentar contra los testigos. Y eso en la práctica es lo más, es una realidad.
porque los testigos a veces no quieren ir a un proceso por miedo a que de pronto existan represalias, atentados o coaccionen a los testigos. Entonces, bien, 312, doctora. 312, modificado artículo 25, 1142 del 2007. No comparecencia. Para decidir acerca de la eventual no comparecencia del imputado, se tendrá en cuenta en especial la gravedad y modalidad de la conducta y la pena imponible, además de los siguientes factores. Primero, la falta de arraigo en la comunidad determinado por el domicilio, asiento de familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades que tenga para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. Segundo, la gravedad del daño causado y la actividad que el imputado asuma frente a este. Tercero, el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro anterior del que se pueda inferir razonablemente su falta de voluntad para sujetarse a la investigación, a la persecución penal y al cumplimiento de la pena. Listo. Entonces, la no comparecencia. Si se tiene más o menos previsto que la persona no podrá comparecer o se irá a escapar, se irá a fugar y a los requerimientos que le hace la autoridad, pues entonces se tendrá que dejar privado de la libertad preventivamente. Cuando la doctora nos leyó el artículo 314, que es la sustitución de la pena privativa de la libertad temporal en centro carcelario y se sustituye por la del domicilio, creo que en ese artículo 314, en el parágrafo primero, nos indica por qué delitos no se podrá llevar a cabo esa sustitución del centro carcelario a la domiciliaria. Es un mundo de delitos que creo que están ahí en el 314, en el parágrafo primero. Pero bueno, por último vamos a leer el 313 para mirar esa detención preventiva, ¿cierto? 313, por favor. Artículo 313, modificado artículo 60, ley 1453 del 2011, procedencia de la detención preventiva. Satisfechos los requisitos señalados en el artículo 308, procederá a la detención preventiva en establecimiento carcelario en los siguientes casos. 1. En los delitos de competencia de los jueces de circuito especializados. Bueno, 2. En los delitos investigables de oficio cuando el mínimo de la pena privativa por la ley sea o exceda de 4 años. Tercero, en los delitos a que se refiere el título 8º del libro 2 del Código Penal cuando la defraudación sobrepase la cuantía de 150 salarios mínimos. Cuando la persona haya sido capturada por conducta constitutiva de delito o contravención dentro del lapso de los 3 años anteriores, contados a partir de la nueva captura e imputación, siempre que no se haya producido la preclusión o absolución en el caso precedente. Listo. Eso ya lo habíamos explicado así de manera general. Bien, hay un artículo que creo que es el 318 del Código de Procedimiento Penal, donde nos indica que las medidas de aseguramiento que se han dado o que hemos explicado en los artículos anteriores tendrán una vigencia dentro de esa actuación y que el imputado o el acusado debe cumplir de inmediato y solo estas medidas de aseguramiento proceden en los eventos que están tipificados ahí en el artículo 318. No sé si me lo quieran leer y ya por último dejamos ahí. Listo, el 318, profe. Solicitud de revocatoria. No, doctora, es uno que dice causales de libertad.
Búsqueme 100 hacia arriba o 100 hacia abajo. 317. Ah, perfecto. Gracias, doctora Nini. Que dice causales de libertad. Leamos ese que también es importante, doctora. Ahí hay unos requisitos importantes para mirar esas causales de libertad. Artículo 317. Causales de libertad. Las medidas de aseguramiento indicadas en los anteriores artículos tendrán vigencia durante toda la actuación. La libertad del imputado o acusado se cumplirá de inmediato y solo procederá a los siguientes eventos. Primero, cuando se haya cumplido la pena según la determinación anticipada que para este efecto se haga, o se haya decretado la preclusión o se haya absuelto al acusado. Segundo, como consecuencia de la aplicación del principio de oportunidad. Tercero, como consecuencia de las cláusulas de acuerdo cuando haya sido aceptado por el juez de conocimiento. Cuarto, cuando transcurridos 60 días contados a partir de la fecha de la formulación de imputación, no se hubiere presentado la acusación o solicitado la preclusión, conforme a lo dispuesto en el artículo 294. Quinto, cuando transcurridos 60 días contados a partir de la fecha de formulación de acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juicio oral. Entonces miren que estos términos ya los vimos de acuerdo al artículo 294 y se dice que cuando se venzan estos términos, entonces recobrará inmediatamente la libertad. Y fuera de esto, estos numerales de ese artículo que acabó de colaborarme la doctora Nini, también recobrará la libertad cuando se presenten estos numerales 5 del artículo 317. Bien, doctores, con ello hemos terminado la audiencia de imposición de medida de aseguramiento preventiva y privativa de la libertad temporalmente en centro carcelario o en el domicilio o residencia de la persona. Entonces ya vamos con las 3 audiencias que se surten, que se llevan a cabo ante juez penal municipal con función de control de garantías. Hasta acá terminamos la primera etapa o el primer momento procesal de la ley 906 del 2004 y que se denomina indagación e investigación. A partir de acá, el juez de control de garantías ya no tendrá conocimiento de lo que sigue de aquí en adelante. Ya será otro juez diferente al juez de control de garantías el que tendrá el conocimiento del proceso de aquí en adelante y que a esa etapa que se desarrolla, se ejecuta ante el juez de conocimiento, se denomina etapa de juzgamiento. Y entonces, terminada la audiencia de formulación de imputación, el juez le dirá al fiscal que tiene 90 días para presentar el escrito de acusación ante la Oficina de Asignaciones Judiciales. Tendrá 90 días para presentar ese escrito de acusación. Y, anexo al escrito de acusación, presentará los elementos materiales probatorios o de prueba que va a hacer valer en el juicio. ¿Por qué se coloca o se radica en la Oficina de Asignaciones Judiciales? Porque dependiendo del delito, allí determinan qué juez es competente para continuar con el proceso. Porque según la estructura, recuerden, y según el delito, hay que determinar cuál juez tiene la competencia para llevar a cabo ese delito, porque no todos los jueces tienen competencia en determinados delitos. Si es, por ejemplo, terrorismo, si es narcotráfico de más de 5 kilos de estupefacientes, no conoce el juez penal municipal, sino tendrá que conocer el juez penal del circuito especializado, etcétera, etcétera. Por eso se radica en la Oficina de Asignaciones, para que allá busquen, miren la competencia del juez, le remitan ese escrito de acusación al juez de conocimiento que va a llevar a cabo de aquí en adelante el proceso. Y terminada la audiencia de formulación de imputación, el juez le indica que tiene 90 días para hacer esa radicación del escrito de acusación.
y que en esos 90 días el defensor debe conocer, debe dirigirse a la oficina del fiscal para que le haga entrega de una copia del escrito de acusación y una copia de los elementos materiales probatorios de evidencia física para tenerlos ahí. Pero creo que les decía a ustedes que nosotros somos perezosos y dejamos hasta última hora y no vamos. Y entonces tenemos otra oportunidad que llegar una hora antes de la audiencia, llegar al despacho del juez, solicitarle que si tiene el escrito de acusación dentro del proceso número tal, radicado número tal, que se sigue contra el señor Pedrito Pérez, que por favor no lo indique. Y no lo pasan. O si no, si ya por último no podemos, entonces instalar la audiencia de formulación de acusación, el juez de conocimiento lo primero que hace después de hacer la presentación de las partes es preguntarle a la defensa que si tiene conocimiento del escrito de acusación, que si tiene alguna adición o que si tiene algún comentario sobre ese escrito de acusación, que lo haga. Y si no lo tenemos, le decimos, su señoría, con el debido respeto, no tengo, no conozco el escrito de acusación porque no he tenido el tiempo, alguna cosa. Y por favor que nos lo entrega. Entonces le dirá al fiscal que nos haga entrega de ese escrito de acusación o le dirá al secretario del despacho que si lo tiene que nos haga entrega, nos permitirá 10 o 15 o 5 minutos para conocer ese escrito de acusación y los elementos materiales probatorios de evidencia física que tiene el fiscal y que va a hacer valer el juicio. Entonces, de igual manera, lo del artículo 294 que ya leímos, que es los tiempos, si durante esos 90 días el fiscal a cargo no ha presentado el escrito de acusación, se excluirá del proceso, se nombrará un nuevo fiscal por el superior inmediato y ese fiscal tendrá 60 días para presentar el escrito de acusación. Si no lo hace, que yo creo que es imposible que no hagan el fiscal en 90 días, claro que ellos tienen mucho trabajo. Si no lo hace, pues entonces se sancionará a este fiscal y nuestro cliente recuperará la libertad de inmediato. Para nosotros mejor, si no somos fiscales, pues es mejor que no presenten el escrito de acusación. En el artículo 175 del Código Penal me habla de otro tiempo. Por ejemplo, tendrá el fiscal 120 días para presentar el escrito de acusación cuando sean más de 2 delitos, es decir, que haya concurso de conductas punibles, o si hay más de 3 personas involucradas dentro de la comisión de esa conducta punible, el fiscal tendrá 120 días si suceden estos dos requisitos que le estoy diciendo. Bien, doctores. Doctor Jairo. Señor. Señor, ¿me puede hacer un favor? La listica así rapidito. Muchas gracias a ustedes por asistir. Feliz fin de semana, cuídense mucho. El doctor Jairo. Doctor, ¿el lunes cómo será el tema? El lunes igual, doctor, el parcial. ¿El examen? El examen, el parcial, 10 preguntas, casuístico, 10 preguntas, porque esto sí es casuístico, doctores. Entonces, 10 preguntitas de única respuesta y tendrán un tiempo prudencial para contestarlo. Ah, bueno, ok. Doctor. Listo, doctores, entonces rapidito, mi doctor, por favor me activan cámaras cuando llame el doctor Jairo. Bueno, la mía la tengo desactivada, doctor, en el momentico por tema de... Pero ahí estoy. Nini Joana Alba. Presente. Evelyn Alba. Presente. María Gisney Arias. Presente. Yulis del Carmen Arrieta. Presente. Giovanni Enrique Becerra. Giovanni Presente. está en tema. Ah, bueno, Luis. Carlos Obdulio Presente. Bedoya. Carlos Obdulio Bedoya. Presente. Natalia Andrea Bogotá. Presente. Joana Bolívar. Presente, Jairito. Claudia Liliana Bustos. Presente. Espérame un segundo. Feli Fernanda. Presente. Tatiana Cano.
Tatiana Cano está en un tema médico, doctor. Ella se excusó. Karen Melanie Castañeda. Presente, Jairito. Doctor Jairo, Señor. una sugerencia. La persona que vaya a excusarse me tiene que comunicar y después comunicarle a su merced. Bueno, Sí, doctor, ellos lo han comunicado en el chat. Brian Castaño no volvió, ¿no? John Alexander Castillo. John Castillo. Wow. no está. Wilson Devia también dijo que estaba con un tema de ¿Profe, me conversación, escucha? y ahí lo puso en el chat. Magnolia Carolina Díaz. ¿Profe, me escucha? Presente. Cuando vi que estuvo súper mal, sufrí mucho por los dos, Kelly, porque Kelly. me preguntas, o sea, yo todavía me acuerdo y lloro. Pero también Karen sufrió Duque. y Presente, Jairito. Kelly, por favor. la Luz Por Estela. favor, el micrófono. No es el mío, es el de Natalia. Luz Luz Estela. Estela presente. Presente. Wilfredo. Oscar Fernando. Oscar Fernando Fetecua. Diana Paola. Presente, Jairito, buenos días. Jairo Alexander no está. Grey Paola. Grey. Ella escribió en el chat, Jairito. ¿Sí? Ah, bueno, ok. John Alexander Hernández fue el que dijo que se retiraba a las 11. Kimberly. Ahí está. Presente, Jairito. Acá estoy. Alison Hernández. Alison. Presente. Sebastián Camilo Jiménez. Presente, Jairito. Con gusto. Jonathan Lobo. Presente, Jairito. Joan René López. Presente. Sherley Carolina Martínez. Buenos días, presente. Buenos días. Ingrid Catherine Morales. Ingrid. Presente, Jairo. Jamie Catherine Mojica. No está. No está. Carol Elizabeth Neira. Presente, Jairo. Ok. Lady Palacios también se excusó. También se excusó ahí en el chat. Sadi. Presente. Luis Arbey. Presente. Luis Arbey. Luis. Buen día, doctor Gómez. Buen día. Doctor Zulay Jairo, se excusó. Señor. doctor Jairo, acá unas personas que no están en su merced como si hubieran estado. ¿Cómo, doctor? Acá hay unas personas que no estaron y su merced le está colocando como si estuvieran ahí. Doctor, mire, esta niña, Lady Palacios, ella se excusó ahí en el chat. Sí, ¿quién más? Gray también se excusó, profe, que Gray tenía también. problemas de salud. Algo así. Tatiana Cano también se excusó que iba al médico, ¿sí? Bueno, Nancy Ramírez está en el médico, pero ya ahí está escuchando, creo, ¿no? Nancy, también ella había puesto lo mismo. Hemer está ahí. Aquí estoy, Jairito. Karim. Jairito, presente. Sí, señor. Karim Rodríguez. Norman Alejandro Rodríguez. Alejandro. Ángela Rodríguez. Buenos días, presente. Buenos días. Paula Alejandra Salgado también se excusó. Yo vi algo de Paula, creo ahí, doctor. Sí. Hernán Guillermo Sanabria. Guille. Presente, Jairito. Buenos días. Diego Alejandro Sánchez. Jairito, buenos días. Lady Joana Segura. Aquí estoy. Bueno, ya te puse las. Andrea del Pilar Suspe.
Presente, Jairito. ¿Sí? Diego Torres. Sí, Jairo, buen día, compañeros. Ah, bueno, y el Sí, doctor me ha dicho que aquí en la E les pusiera que se excusaron. Bueno. ¿Listo? ¿Alguien me faltó por llamar? ¿Alguien faltó por contestar? Doctor, listo. Bueno, Doctor, sí, listo. bueno. Doctores, Profe, entonces, qué pena. señora, Profe, es que es para preguntarles, para hacerle una consulta, pero pues si quieren después de lo que... no le oigo, doctora. Profe, es que lo que pasa es que es para hacerle una consulta. ¿Y lo puede hacer por el interno o acá? A ver, necesito que esté en la pantalla para la foto. Pues no sé, como quiera, profe, si quiere pues le escribo al interno, pero no sé cuál es. Listo, doctores. Entonces nos vemos el día martes. Cuídense mucho, feliz fin de semana. Y nos Es decir, el día lunes solo nos conectamos para hacer la evaluación y ya. Sí, esa es la sesión 9, ¿no? La sesión, la de hoy es la 9, la 10. del lunes Ah, no. el 10. El parcial queda en la sesión 10. Bueno. Sí, señor. Entonces Sí, el señor. lunes nosotros habíamos hablado, no, todos pueden a las 8 de la mañana, ¿no? No, señor, a las 10, doctor. 10 A y las 20. 10. A las 10, sí, a las 10. Dijo Sí, usted sí. que a las 10 y 20 lo iba a activar, teniendo en cuenta que terminamos. ¿Listo? Listo, De 10 bueno. y 20 a 11, ¿sí? 10 y 20, perfecto. Bueno, ok. Entonces, Ok. buen día, que estén muy bien, feliz fin de semana. Nos vemos el martes. Bueno, profe, ya le escribí al Bendición, WhatsApp. profe. Se me ok, cuida. profe, buen día. Igualmente, Bueno, profe, buen fin de semana. que estén bien. Chao. Chao.